Amén. Hemos venido tratando acerca de cada uno de los libros de la Biblia y nos hemos tomado el tiempo para estudiarlos, uno por uno. Casi capítulo por capítulo, versículo por versículo, hasta que llegamos aquí, al libro de Deuteronomio. Realmente, aunque entendemos que Deuteronomio es la ley repetida, algo que tenemos que entender es que va muchísimo, pero muchísimo más allá. Realmente los 5 libros del Pentateuco registran la introducción de la religión divina en este mundo. Cada libro da una fase del único plan de Dios, pero todos, unánimemente juntos, constituyen una verdadera unidad. Génesis nos habla del origen de la religión y el pueblo escogido por Dios como su medio, su único medio para que se extendiese todo. Su nombre, quién era, cómo era. Éxodo nos mostró la formación del pueblo. De 70 personas pasaron a ser una nación, más de 2 millones de personas, y el establecimiento de una relación que fue Dios quien la mantuvo con ellos. Levítico nos mostró las diferentes maneras en que esa relación, la cual Dios estableció, se iba a hacer, se iba a manejar. Números nos enseñó cómo el pueblo se organizó para el propósito de comenzar la vida de la religión divina en la tierra prometida. Este libro también nos contó cuántos fallos, cuántos errores tuvo la nación. Y ese retraso tan enorme para su nueva reorganización, como ya lo vimos. ¿Qué nos va a enseñar Deuteronomio? Bueno, Deuteronomio muestra cómo el pueblo fue preparado, estando en las puertas de la tierra prometida, para la entrada que pronto seguiría. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, como bien nos lo enseña tu palabra, voz de Dios, nunca voz de hombre. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que lo que hemos hablado, Señor, seas tú revelando. Ten misericordia de este hombre quien habla, de mis hermanos quienes escuchan. Te doy gracias, Señor, porque a través de estos medios tu palabra se enseña claramente. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, ¿qué quiere enseñarnos a nosotros el libro de Deuteronomio? Que realmente los errores no deben repetirse. Los compromisos que ya se contrajeron se deben cumplir. Y el recuerdo de sucesos especiales nos pueden alentar e impulsar a actuar. Muchas veces nosotros caemos en errores, en pruebas, nos vemos que hemos caído en ciertas cosas. Pero lo único cierto es que si aprendemos de esos errores, podemos seguir adelante con más fuerza. Hace un llamado a Israel para que recuerden quién es Dios y lo que Él ha hecho. Esta vieja generación peregrinó durante 40 años y murió en el desierto. Dejaron Egipto atrás, pero no conocieron la tierra prometida. Estos hombres dejaron su Egipto, su pecado, dejaron todo lo que los desligaba de Dios. Pero mis hermanos nunca conocieron la tierra prometida. Ahora se encuentran a puertas de llegar al sitio donde Dios les había dicho, eso es de ustedes. Y Moisés prepara a aquellos hijos, a la segunda generación que tenían poca fe, para tomar posesión de esa tierra. Pero ¿cómo lo va a hacer? Con una excelente y breve lección de historia, en la que enfatiza, él es puntual sobre los grandes hechos de Dios a favor de su pueblo. Moisés repasa sobre la ley, todo sobre la ley, pero luego reafirma el pacto, ese contrato que Dios, y fue Dios quien hizo con su pueblo.
Mis hermanos, Deuteronomio no es solamente la repetición de la ley. Yo no sé si aquellos que estamos casados nos gusta que nos repitan las cosas. A las 8 de la mañana, mi hijo, vaya a saque la basura, hágame el favor. Y a las 3 de la tarde, ¿ya sacó la basura? Y son las 8 de la noche y uno ve la basura ahí. No ha sacado la basura. ¿A quién le gusta que le repitan las cosas? Pues realmente Moisés lo que quiere hacer es decirle al pueblo en amor, reiterarles a través de sermones que tenían que cumplir con Dios. Deuteronomio es un conjunto de discursos sobre el amor a la ley. La reiteración de la misma, sí, pero la exhortación a su cumplimiento, así como la gratitud. La gratitud por la dádiva de la tierra prometida. Mis hermanos, ¿qué tan agradecidos somos nosotros? ¿Qué significa libertad del pueblo Israel? Pues realmente que ha pasado de la oscuridad, de la esclavitud en Egipto a la luz. Eso es lo que significaba para ellos. Estaban oprimidos, estaban tristes, estaban melancólicos y llegaron a un sitio donde vieron la luz. Y la luz es Cristo. Realmente, ¿cómo toman los hebreos, o en este tiempo los judíos, este libro? Como está escrito en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1. Dice así, estas son las palabras. Devarim. Devarim. Estas son las palabras. No estamos ante un texto legal indiferente o sencillamente estático, neutro, sino ante una enseñanza, una instrucción sobre la ley, dirigida a movernos a nosotros, aquellos que oímos, que leemos y que entendemos la palabra de Dios, que tenemos que renovar nuestro apego a Dios. Mis hermanos, Deuteronomio nos vincula, nos liga nuevamente a Dios. Tiene que hacer eso. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Voy a leer un versículo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Dios nos dice a nosotros, escúchenla, escúchenla, repítanla, repítanla. Pero es que eso ya me lo sé, no importa. La predicación se pone en labios de Moisés. ¿Saben qué está haciendo él? Él ruega a Israel que por favor le pongamos pues atención a esto. Porque realmente es muy importante, mis hermanos. Porque aquí ya terminamos el libro del Pentateuco. Hay que atribuir especial importancia a los términos que indican las exigencias de la alianza. Son preceptos, son órdenes y son mandamientos. Preceptos, decretos definitivos y puntuales, objetivos. ¿A dónde le estamos apuntando? A ser como nuestro Señor y nuestro Salvador. Son órdenes. ¿Cómo así? Son normas que debemos seguir. Nuestro capitán en jefe va adelante de nosotros, pero también son mandamientos. Son compromisos manifestados por Dios para una categoría particular del pueblo de Dios. La antigua generación ya no estaba. Ya no estaba. Esta nueva generación tenía que entender muy bien que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. ¿Y cómo lo hace? A través de la historia. A través de la historia. Por eso Moisés es muy enfático en su lenguaje. En Deuteronomio es muy enfático. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ephod. Escucha Israel, escucha. Yahweh es tu Señor. Yahweh, aquel que es, aquel en que subsisten todas las cosas. Amar al Señor, ¿con qué? Con todo el corazón y con todo el alma, pero también teme a Dios, porque Él está buscando un pueblo consagrado.
Eso es lo que Él quiere. Mis hermanos, Deuteronomio es el texto de las palabras de un pacto, de una teocracia. Hoy necesitamos cristomicina. El Señor del cielo, por medio de Moisés, quiere decirle al pueblo, eso, hagámoslo, vamos, adelante. 40 años duraron en el desierto. Y allá en el desierto habló con los levitas y le dijo, miren, ustedes van a hacer esto. Y al igual que Levítico, cuando lo vimos, Deuteronomio no avanza históricamente. No avanza. Israel está donde quedamos. ¿Dónde? En los campos de Moab. ¿En qué se centra Deuteronomio? En acontecimientos que se llevaron a cabo en las semanas finales de la vida de Moisés. ¿Realmente qué tiempo llevamos? A veces uno se imagina la Biblia como, wow, mucho tiempo. No, llevamos 42, 43 años tal vez desde que empezamos este recorrido hasta acá. Mis hermanos, Moisés registra en un libro la comisión a Josué, como lo vimos, porque él iba a ser el líder. También registra cómo vio la tierra de Canaán. También registra su muerte. Mis hermanos, esto es lo que tenemos que ver en Deuteronomio. Realmente lo que vamos a ver en Deuteronomio es una historia de algo que nosotros ya vimos. Porque ya lo vimos. Lo hemos venido viendo uno a uno a uno. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos en el libro de Deuteronomio? Vamos por un momento, acompáñenme a Deuteronomio 18:15. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás. Más adelante, en el versículo 18, Deuteronomio 18 dice, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Moisés ilustra un tipo de Cristo en diversos aspectos. Ambos salvaron sus vidas siendo bebés. Ambos actuaron como sacerdote, profeta y líder de Israel. La vida tiene que ser manifiesta, tiene que ser igual. ¿A quién quieres imitar? Muchos jóvenes de hoy dicen, uy, yo quisiera tener la vida de Messi, no de Cristiano, pero Ronaldo. ¿Realmente a quién quieres imitar? El libro de Deuteronomio nos muestra cuáles son los atributos de Dios. Él es único, Él es celoso, Él es fiel, pero también es provocado a ira por el pecado. Este es el Dios quien llamó a Israel para sí mismo. Este es ese Dios. ¿A qué lo llama? Mis hermanos, a Israel lo llamó a obedecer, y a nosotros, a Israel lo llamó a temer, y a nosotros a amar, a servir. Pero ¿saben, mis hermanos? Nos llama a caminar en sus mandamientos y guardar sus mandamientos, a obedecerlo. ¿Para qué? Para recibir sus bendiciones. Mis hermanos, no olvidemos esto, y en esto vamos a centrar estos breves capítulos de Deuteronomio. La obediencia y la búsqueda de santidad personal siempre están basadas en el carácter de Dios. La obediencia y la búsqueda de santidad personal siempre están basados en el carácter de Dios. Mis hermanos, si el carácter de Dios no me mueve a mí a buscar obediencia y buscar santidad, no lo hace nadie, no lo hace nada. No, es que yo amo a mi esposa y por eso no voy a buscar otra mujer. Nada. No, es que yo no robo porque es que hay cámaras de vigilancia. Nada. Si mi motivación es que es Dios, no hay nada. Una vez le preguntaron a un niño en la escuela dominical y le dijeron,
niño, ¿tú por qué no mientes? Dijo, porque el Dios en quien yo creo es verdad. No dijo porque mi papá me pega, mi mamá me regaña, o me ve mi tío, no. Dijo porque el Dios en quien yo creo es verdad. Por eso le exigía que su pueblo fuese santo. Mis hermanos, Deuteronomio nos va a mostrar a nosotros que Dios es cercano, que Dios es eterno, que Dios es fiel, que Dios es glorioso, es celoso, es justo, es amoroso, es misericordioso, es poderoso. Es quien cumple sus promesas. Pasado, presente, futuro. ¿Saben qué me gusta? Que he aprendido muchísimo que Él provee. Él provee, mis hermanos. Él ha sido fiel. Él ha sido muy, muy fiel. Pero así como provee, es justo, es verdadero, es inigual. No hay otro Dios. No hay otro Dios con tanto amor. Es uno. Es sabio, pero también se enoja. Se enoja. Mi Dios es un Dios de verdad. Es un Dios verdadero. Es nuestro único Dios. Esta brevísima introducción del libro de Deuteronomio, si nos dimos cuenta, fue muy breve, nos lleva a nosotros al primer sermón, capítulo 1 al capítulo 4:43. Estamos viendo la ley repetida. Estamos viendo que Moisés, a través de discursos, va a llevar al pueblo, a la nueva generación, a decir, entiendan, entiendan, entiendan. Es un repaso de la historia de Israel, pero con un solo énfasis: la obra de Dios a favor de Israel. Es la obra de Dios a favor de su pueblo. Moisés apela al pueblo a considerar, a afirmar su lealtad a Jehová y al pacto hecho en el monte Sinaí. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. Esta semana, una persona muy, muy especial me llamó y me dijo, bueno, ¿qué diferencia hay entre el pacto con Noé y el pacto con Abraham? Y pues realmente me pareció muy interesante la pregunta, porque me llevó un poco más allá. Es preguntarme, ¿por qué somos pactistas? ¿Por qué somos dispensacionalistas? Si es que Deuteronomio me enseña a mí acerca de que Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y le está dando una tierra que él le juró a sus padres, como lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 8. Pero antes de llegar allá, la pregunta es, mis hermanos, si a ustedes y a mí me preguntan, bueno, ¿por qué somos pactistas? ¿Por qué somos dispensacionalistas? ¿Por qué somos pretribulacionistas? ¿Por qué somos amileniaristas? ¿O por qué somos posttribulacionistas? Porque hay ciertas palabras que a veces nos confunden y realmente el libro de Deuteronomio habla de un solo pacto. Nosotros ya lo vimos allí en Efesios capítulo 1. Pasado, presente, futuro. Cristo pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El Dios Padre y el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, un único Dios verdadero en tres personas distintas, nos enseñaron a nosotros que somos pactistas. ¿Por qué? Porque los pactos están en la Biblia. Pero el fundamento de los pactos bíblicos tienen un solo fundamento, y es la obra en la cruz del Calvario. Al pasar a la consideración de los pactos, veremos que se asocian con el derramamiento de la sangre de mi Señor y mi Salvador. Entonces, palabras como propiciación, palabras como gracia, misericordia, son más fáciles de interpretar cuando nosotros filtramos todo eso por la cruz del Calvario. Un Dios ofendido, un Dios ofendido, genera un solo medio para que el hombre pecador, yo, me acerque a Él.
a través de su sangre. Toda la obra de gracia brota del hecho fundamental de la satisfacción que se dio a las demandas de la justicia de Dios por la ofrenda del valor infinito de mi Señor, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, Él fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Cómo lo decimos más fácil? Las exigencias de la justicia de Dios han sido satisfechas en el propósito divino antes de cometerse. Antes de que Adán y Eva pecaron, ya estaban listas, ya estaban satisfechas. Por eso Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice lo que nos dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y las simientes. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por eso la gracia de Dios podía manifestarse con toda libertad en el antiguo pacto, en el antiguo régimen, en el antiguo testamento, antes de la manifestación de su justa base por medio de la propiciación de la cruz en el plano histórico, porque escrito está, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. En los pactos bíblicos es Dios quien se compromete a llevar a cabo tal o cual propósito en orden al hombre, pero el mérito no se halla en el hombre, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí vamos a terminar viendo los pactos. Primer pacto, el pacto en Edén. Simiente. Simiente. El pacto con Noé. Preserva esa simiente. El pacto con Abraham. Dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto con Moshe, con Moisés, tenía una condición, la obediencia. La señal, los 10 mandamientos. El pacto con David. Allí lo vamos a ver en segundo libro de Samuel, capítulo 7. La salvación mesiánica prometida a través de la dinastía de David. Y el nuevo pacto, Jeremías capítulo 31, versículo 31. La ley será puesta en nuestros corazones. Pero mis hermanos, ¿por qué es tan importante en este momento tocar esto? Porque es la historia la que nos enseña a nosotros, paso por paso, por qué nosotros somos pactistas. Es a través de la cruz del Calvario donde yo tengo que ir de rodillas ante Él para que lave mis pecados. Mis hermanos, por eso Moisés dice que el primer sermón va dirigido al pacto, a este hermoso pacto hecho en el Sinaí. Casi todo Deuteronomio consiste en discursos dados por Moisés al final de su vida. Moisés repasa los hechos poderosos de Dios a favor de la nación de Israel y recuerda la participación especial de Dios en tu vida, en mi vida, y nos da esperanza y nos alienta para el mañana. Cada día trae su propio afán. Mañana no sabemos. Me acuerdo de la tortuga en Kung Fu Panda, cuando dice, el ayer es pasado. El mañana no sabemos qué es, pero hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Mis hermanos, estos versículos del capítulo 1, Deuteronomio capítulo 1, versículo 6, hasta el 4:24, son la explicación de la ley con un solo llamado, entrar a la tierra de Canaán. Dios la había prometido por el pacto abrahámico. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Génesis. Y daré a ti esa nación. Génesis capítulo 15, no vayan allá, lo voy a leer yo rápidamente. Génesis capítulo 15, versículo 18. Génesis 15, 18 dice así, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia
daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los eneseos, de los calmoneos, de los eteos, los ferezeos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, los jebuseos y toda esa parrandada de feos. Y así fue. Aquí les está diciendo, ¿ustedes se acuerdan? Yo les voy a acordar. Dios hizo un pacto con Abraham, nuestro padre. Porque el propósito de estos discursos es preparar el camino para exponer, pero también para aplicar la ley. Mis hermanos, esto queda vacío si entra por aquí y sale por acá. Esto queda vacío y sería un tiempo perdido si no aplicamos lo que Dios nos quiere y nos está enseñando. Moisés les recuerda que duraron 40 años andando en el desierto por su rebeldía, por su pecado, pero bajo la protección y misericordia y la guía del Señor. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículos 1 al 5, y esta es la introducción. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Esa es la introducción. Ahí estamos. Esa fue lo que le dijo Dios, eso fue lo que hizo. Y ahora, ya escuchamos, ya sabemos. Mis hermanos, me causa gran impresión que cuando dice 11 jornadas, se refería a que ese recorrido iba a durar 11 días. Versículo 2, 11 días hay desde Horeb hasta Cades Barnea. 11 días. Mis hermanos, 2 años. El primer discurso tiene un título muy hermoso. Lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué tanta misericordia, qué tanta gracia, qué tanto amor ha tenido Dios con nosotros hoy? Solamente hoy. Vamos a repasar solo hoy. Porque si nos damos cuenta, Moisés habla a todo Israel. Y es que esta expresión es repetitiva en el libro de Deuteronomio. Aparece 11 veces. ¿Y saben qué quiere decir? Es unidad. Y eso es lo que desea el autor. Y eso es lo que desea este siervo de Dios. Unidad en la iglesia. Unidad es lo único que podemos desear. Él sabe perfectamente que si no hay unidad, por eso les dice, mire, versículo 2, 11 jornadas. El viaje desde Sinaí hasta Cades Barnea, o sea, la entrada de la tierra de Canaán, es de 11 días. Pero por su incredulidad, los israelitas pasaron 2 años en Sinaí y 38 años en el desierto antes de entrar en Canaán. 2 años en Sinaí y 38 años. Pero mi hermano no dice que son 40, sí, porque 38 más 2 son 40. No, mire lo que dice el capítulo 2, versículo 14. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Serep fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová lo había jurado. Mis hermanos, realmente a veces nosotros andamos errantes como si no tuviésemos un sitio a donde llegar. Siempre dicen que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve.
Yo he conocido gente que tomaba, no sé si lo hará ahorita en este tiempo, tomaba un Transmilenio desde aquí, desde Bandera, se iba hasta Suba y tomaba otro y se iba hasta Usme, hasta el portal de Usme y llegaba a su casa tipo 10, 11 de la noche. Porque no tienen rumbo. Ellos tomaron la decisión. Ellos tomaron la decisión de qué? De rebelarse contra su único Dios. Cuando yo me rebelo contra Dios, eso me sucede. No sé para dónde coger. No sé qué camino seguir. Como que se pierden las fuerzas. Pero Moisés le está diciendo a través de la repetición de la historia, pónganme pues cuidado. Sus antepasados duraron 40 años aquí. Ustedes no lo hagan. ¿Qué tienen que hacer? ¿Realmente qué tienen que hacer? Que díganme, por favor. Dice, versículo 3, última parte. Jehová le había mandado. Dice, la exigencia de la obediencia es el tema central de Deuteronomio y aquí aparece por primera vez. Mis hermanos, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. ¿Ante quién? ¿Ante Dios? ¿Ante Dios? ¿Cómo? Romanos ya no lo dijo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Después derrotó, versículo 4, versículo 5, dice que Moisés empezó a declarar esta ley. ¿Cuál es el propósito de este libro? Aclarar y explicar el sentido y el propósito de la ley al pueblo conforme entraban en la tierra. Tenía que ser su guía. Tenía que ser su guía. Mis hermanos, y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Y eso no va a cambiar. Mientras estemos en este mundo, nuestra guía debe ser la palabra de Dios. Es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo siento, es que eso no sirve de nada. Eso no sirve. Nunca ha servido y nunca servirá. Lo puede decir el que quiera, pero es la verdad. No es que siento un pálpito. ¿Se acuerdan de Natán? Siempre me gusta ese ejemplo. Siempre tengo presente a Natán y a Roboán. Y ahorita último encontré otra ilustración para eso. David le dice a Natán, voy a construir casa para el Señor. Y Natán le dice, haz lo que tu corazón te diga. Hazlo, porque Dios está contigo. Hágale, papá. Mire, tiene los materiales, tiene la pinta, tiene la presencia, tiene lo que necesita. Hágalo. Y en la noche, Dios se le apareció a Natán y le dijo, mal consejo. Mal consejo. Vaya, dígale a David que eso no es así. Yo no sé cómo se le pudo presentar a Natán después de eso. Dijo, no sé cómo. Y así, yo creo que agachado, no, señor, que no, que para usted no es, que es para su hijo. Sigue tu corazón, te dicen muchos. Vamos, sígalo. ¿Qué es qué? ¿Malo y perverso? O sea, que va a seguir a alguien malo y perverso. Siga su corazón, vamos, sígalo. Y se va a dar cuenta que, porque si no escuchamos y no obedecemos, vamos a estar dele vueltas y dele vueltas y dele vueltas a ese pedazo. Y empezamos con el primer discurso. Dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Qué chévere que no le dijera el Señor eso. Uy, Señor, he estado tanto tiempo en este monte que ya, por fin. Y dice, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. La orden de marchar hacia la tierra prometida indica que Israel iba a seguir el camino más corto, más corto. ¿Dios tiene una línea recta para nosotros? No. A veces, de un punto a otro punto, la línea recta no es el sitio ni es el punto más cercano. A veces nos lleva así. Pero es el camino que Dios dispuso, cuando Él lo dispone. Pero cuando nosotros lo disponemos, son 40 años.
Se rebeló el pueblo. Fueron condenados a pasar ¿cuánto? 40 años antes de entrar a Canaán. Dice versículo 8, mirad, mirad, yo os he entregado la tierra, entren y poséanla. La tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Jehová juró y Jehová lo hizo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La tierra el Señor la colocó frente a Israel para entrar y poseer. Es un gran momento en su historia, el cumplimiento de la promesa a los padres. Génesis capítulo 15, versículo 18, que ya lo leímos. Mira, miren, dice, miren. ¿Saben qué le está diciendo? Está ahí al frente, cara a cara, mira, ahí está, cójanla. No hay obstáculo, es de ustedes. Pero no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? 1:9. Sigue recordándoles. Moisés les está recordando. Les sigue dando clases de historia. Estamos en una clase de historia. Tenemos un título grande que dice nombramiento de jueces. Esa historia la vimos en Éxodo, capítulo 18, del 1 al 27. El aumento del pueblo era el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y haré de ti una nación grande. Pero esto significaba que se necesitaba algún sistema de liderazgo y organización. Versículo 9. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Mis hermanos, Dios siempre nos enseña a través de las Escrituras que es muchísimo, pero muchísimo mejor cuando nosotros llevamos las cargas los unos de los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 5, sobre llevar las cargas los unos de los otros. Jehová vuestro Dios, versículo 10 del 1, os ha multiplicado y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os lo ha prometido. Versículo 12. Vamos a leer el versículo 12. ¿Cómo llevaré yo solo? Dice Moisés. Primero, vuestras molestias. Segundo, vuestras cargas. Y tercero, vuestros pleitos. Moisés necesitaba ayuda. Pero lo que estamos leyendo implica más que eso. Israel sería gobernado por la ley de Dios, por la única ley de Dios. Entonces el sistema tenía que ser uno que permitiera que este tipo de gobierno funcionara. ¿Qué tenían que hacer? Empezar a separar la autoridad. Por eso le dice, vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos, términos legales. Por eso él dice, versículo 13, dadme ahora de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, con el propósito de que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Qué le respondieron? Dijeron, bueno, listo, hagámoslo. Mis hermanos, hemos notado que a veces los mismos que están en contra de la misma ley, de la misma palabra de Dios, son los que están aquí adentro. En esta vez dijeron, bueno, es hacer lo que has dicho. ¿Por qué? Porque realmente a veces tenemos muy buenas ideas que no son de Dios. Vamos a hacer evangelismo a los circos. Yo una vez estuve en evangelismo a los circos, donde un mago de Corea y hacía evangelismo a través de sus actos circenses. Yo no estuve de acuerdo con eso, pero en donde esa vez se compartió ese mensaje, lo aplaudieron y les pareció muy cómico. ¿Eso es lo que Dios quiere? No. Si nosotros vemos que la palabra de Dios no está acorde con los hechos de Dios, nada. Nada. Por eso aquí se dice que la ley tenía que aplicarse
justamente, versículo 15, tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50, de 10, y gobernadores de tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Mis hermanos, tenían que ser entre ellos mismos. Moisés reconoce la imposibilidad de hacer la obra sin ayuda. El Israel que había salido de Egipto era una inmensa multitud. La división de la labor fue una manera de compartir responsabilidades con personas idóneas y competentes que quisieran, que deberían asistir a Moisés como líder. Mis hermanos, realmente los líderes fueron nombrados para juzgar, pero no lo hicieron conforme a su corazón. El problema es cuando lo hacemos conforme a nuestro corazón o a su sabiduría. ¿Saben qué dicen que eran ellos? Eran instrumentos de Dios para interpretar sus leyes. No hagáis, versículo 17, no hagáis distinción de personas en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. O sea, juzgad con justo juicio. Eso es bíblico. Juzgad con justo juicio. Pero pilas, porque es que no se diga que están juzgando con justo juicio a la palabra de Dios. Mi hermano, pero es que lo que pasa es que me parece que no, mi hermano, es palabra de Dios. Todos por igual tenemos la misma palabra de Dios. Aquí no hay unos más o unos menos o unos regular, no. Todos tenemos la misma palabra de Dios. Mis hermanos, si nos dimos cuenta las características que debían poseer los hombres para ser líderes de la nación, enfatizaban únicamente en el aspecto moral. Allá no decían si era grande, si era acuerpado, a lo Saúl. No. Hombres capaces, temerosos de Dios, íntegros. Estamos llegando al corazón, al alma, a lo moral. ¿Por qué hoy el hombre rechaza a Dios? Porque le ataca a su parte moral. Mis hermanos, la protección de la ley israelita fue extendida no solamente a los miembros de los mismos israelitas, sino también a los forasteros, al extranjero. ¿Saben por qué? Porque Dios se lo dijo más adelante. Es que ustedes fueron extranjeros. Y sigue la clase de historia dada por Moisés. Capítulo 1, versículo 19. Los 12 espías. ¿Dónde vimos eso? También lo vimos allí en Números capítulo 13. Uno por uno. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Miremos por un momento lo que dice 1:21. 1:21. Mira, Jehová, tu Dios, te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Quién dijo eso? Dios. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. ¿Qué hicieron ellos? Temieron y desmayaron, pero por una razón. Miremos lo que dice el versículo 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis. Ojo con lo que está diciendo. El pueblo vino a Moisés. El pueblo vino a Moisés. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y las ciudades a donde hemos de llegar. Y si yo voy a Números capítulo 13, dice que la orden fue dada por Dios para enviar los 12 espías. Leo Números 13:1. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviarles un varón. ¿Quién los envió? Sencillo.
Recordemos la decadencia del pueblo en ese momento. Era la desobediencia total, la desobediencia andando. Más de 2 millones de desobedientes. Y empezaron a hablar. ¿Sabe qué hicieron? Se acercaron. Dijeron, si eso es verdad, que lo hagan. Vayan. Miremos lo que dice versículo 26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, nuestros hermanos. Mis hermanos, nos hemos dado cuenta que a veces nosotros, porque Romanos capítulo 15, versículo 4 nos enseña a nosotros que estas cosas fueron escritas para nosotros. Nosotros a veces miramos mucho a los demás. Aquí dice, nuestros hermanos nos han atemorizado nuestro corazón. Venga, ¿por qué no surge? ¿Por qué no sale adelante? No, es que, no, es que ese hermano, no. No, ese hermano, no. Si eso es ser cristiano, no. No. Yo conozco gente del mundo que es mejor. No, es que yo conozco gente católica que es más chévere. Vituperamos a veces el evangelio por ponernos a mirar a los demás. Mis hermanos, tenemos que mirar es para arriba. Aquel que mira para sus lados nunca va a conseguir nada. Hay 3 clases de personas. Los que dicen no quiero, los que dicen quiero y los que dicen no puedo. Los que dicen quiero alcanzan muchas cosas. Los que dicen no quiero no alcanzan nada. Pero los que dicen no puedo, no solamente no consiguen nada, sino que son estorbo. Son un estorbo grandísimo. Y ellos dijeron, no puedo. Y atemorizaron el corazón de todos. ¿Saben qué nos pasa a nosotros a veces por estar mirando para nuestro alrededor? Es que no me dijo, es que me dijo, es que me miró, es que no me miró, es que... y lo que pasa es que... ¿Y saben? Por eso Dios le dijo, no teman ni desmayen. Si Dios me dice a mí, yo no tema ni desmaye, ¿para qué me voy a poner a mirar a mi hermano A, B, C, D, E, F, G, H, I? ¿Para qué? Si el que me está diciendo es mi Señor y mi Salvador. Pero ¿saben? A mí me alegra más cuando me dicen los del bravo, ánimo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A veces me gustan más las palabras de los hombres que las palabras de Dios. Porque Dios me dice, no temas ni desmayes. Señor, es que necesito palabra para mañana. No temas ni desmayes. Pero es que pasado mañana tengo. No temas ni desmayes. Pero es que no temas ni desmayes. ¿Qué hacemos? Hay 365 notas de no temáis. Os he redimido, no temáis. Dios te puso nombre. Dice, míos sois. No temáis. Ay, es que el hermano John me dijo que eso está mal, que no sé qué, entonces Dios te dice, Dios dice, no temáis. No temas ni desmayes. ¿Qué me puede hacer el hombre? Si miramos, desde el 19 al 33, resume los sucesos mencionados en números 13 y 14. Es la historia del viaje desde Oreb hasta Cades Barnea, el reconocimiento de la tierra, la rebelión del pueblo, el intento frustrado de conquistar Canaán desde el sur. Es el pecado de Israel y la condenación de esa generación
40 años de peregrinación por el desierto. Mis hermanos, mi pregunta en esta noche, y es para mí, es en retrospectiva. ¿Cuánto he avanzado para Dios? ¿Cuánto he visto de los hombres? ¿Cuánto no le he creído a Dios? ¿Y cuánto le he creído yo a los hombres? Ay, es que no, es que es el hombre. Siempre va a ser el hombre. Y nos encanta. El hermano que me dice, cuando Dios me dice a mí que Necesito que quedó congelado. listo, mis hermanos, perdón, creo que la señal no está así como muy buena. Listo. Alejo, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, listo, mi hermano. Entonces seguimos acá. Estamos estamos terminando la primera parte del primer discurso de Moisés. Estamos ahí en ese momento. Dios nos dice no temas ni desmayes. Y esto está basado en lo que el pueblo ya conocía acerca de Dios. Porque Dios los había sacado de Egipto. Dios sabía perfectamente cómo los había sacado y el pueblo sabía cómo Dios lo había hecho. En contra de todos los pronósticos, Dios lo había hecho. Totalmente. Eh, Sin embargo, si el pueblo no tiene fe ni valor para hacerlo, no podían recibir lo que por derecho ya les pertenecía. Mis hermanos, Israel en Cades Barnea, de una manera deliberada y desafiante, rehusó a responder el mandato de Dios de tomar la tierra. Punto. Ellos dijeron que habían gigantes, que esos muros eran altos, ellos dijeron cualquier cantidad de cosas con tal de hacerlo. Y realmente, si miramos el capítulo 1, versículo 33, dice, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvisteis y con nube de día. El Señor fue quien guió a Israel a lo largo del viaje. Era el mismo Señor. Aquel que ya había encontrado el lugar 500 años antes, era el mismo que los estaba llevando para allá. Era el mismo. Aquel Dios que dirigió a Abraham en el pasado es este mismo Dios que estaba dirigiendo a este pueblo hacia el futuro. Mis hermanos, Moisés continúa dándole una excelente clase de historia al pueblo.
Es importante la historia de nosotros nos tiene que enseñar. Y aquí empezamos capítulo 2. No, no quisieron. No quisieron y no quisieron y no quisieron. ¿Cómo comienza el título del capítulo 2? Dice, Dios castiga a Israel. Dice capítulo 2, versículo 1, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo. Y oyó Jehová. Mis hermanos, Dios escucha. Dios escucha. Dios sabe perfectamente lo que pensamos. Aún no sale la palabra de mi boca cuando tú, Jehová, ya la sabes toda. Toda. Mis hermanos, aún nombra a Josué y a Caleb. Y acá nos muestra, versículo 37 nos muestra cómo Moisés, capítulo 1, 37, nos muestra cómo Moisés fue descalificado también. Dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. No entrarás. Y ellos, en su afán por luego querer agradar a Dios, ¿qué hicieron? Dijeron, no, pues vamos, subamos, vamos a pelear. Versículo 41 del 1. Entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y Moisés le dijo, ya no suban, hombre, no lo hagan. Ustedes ya provocaron el enojo del Señor, ¿para qué lo van a hacer? O sea, ¿para qué añadirle más pecado a su pecado? ¿Para qué lo hacen? No lo hagan, quédense tranquilos. Esperen, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y mire esta hermosa palabra que se repite en 1, 2, 3, 4 versículos. Dice así, y Jehová me dijo, diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no diste oídos, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habita en aquel monte, y os persiguieron, como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades Barnea por muchos días, los días que habéis estado allí. Mis hermanos, la historia nos tiene que enseñar a nosotros realmente en qué condición estamos delante de Dios. O sea, la historia nos tiene que enseñar. Yo fui, antes de Cristo, una persona así, así, así. Cristo me salvó, me rescató, me redimió. Ahora soy una persona así, así, así. Pero he venido avanzando, he venido creciendo. ¿Qué me enseña a mí la historia? Como yo fui antes, no puedo ser ahora. Yo no puedo ser la misma persona que critica, que habla mal, que se queja, la misma pataletosa, no puedo ser el mismo inmaduro, no puedo serlo. No puedo serlo. Si la historia, mi vida, no me enseña a mí, a través de la palabra de Dios, que es por donde yo debo filtrar las cosas, no estoy haciendo nada. Si continúo siendo el mismo cositero, la misma persona detallista, es que, ¿por qué me dejan ese celular ahí sabiendo que a mí no me gusta? Pero es que yo no lo hago por molestarte. Pero es que si la historia no me enseña a mí a madurar y a crecer, nada le va a hacer. Por eso capítulo 2 me muestra el camino. Todos los años que tenía que andar. Ya me mostró, ya hizo, listo. Dice capítulo 2, versículo 1. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Versículo 46 del 1
Y capítulo 2, versículo 1 dicen lo mismo, por mucho tiempo, por muchos días. Y Jehová me habló diciendo, y ahí empieza cómo se tienen que encontrar con los parientes de Israel, los edomitas, los moabitas y los amonitas. 3, los edomitas, moabitas y amonitas. Y empieza. Capítulo 2, versículo 4. Edom. Del 4 hasta el 9 viene Edom. ¿Están dónde? En Moab. Del 10 hasta el 18 vienen los moabitas. Y del 19 hasta el 24 vienen los amonitas. Primero los edomitas, luego los moabitas y por último los amonitas. ¿Qué les dijo el Señor? No peleen con ellos, no luchen con ellos, relájense. No les hagan la guerra, ustedes pasen por un lado, miren a ver, pero no van a pelear con ellos. ¿Qué es lo que le dice Dios? 2:7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Nada te ha faltado. Nada te ha faltado. Y nada les va a faltar. Es más, hasta tuvo plata para comprar pan y agua. Pero tenían que ser obedientes. Ellos lo único que tenían que hacer era ser obedientes. Mis hermanos, contrario al capítulo 1, el capítulo 2 presenta a un Israel obediente. Lo vimos en el libro de Números. Del 1 al 10, obediencia. Del 11 al 24, desobediencia. Y del 25 hasta el final, obediencia renovada. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Capítulo 1, todos números del 1 al 10. Capítulo 2 hasta el final del 4, estamos viendo la obediencia. ¿Pero obediencia a quién? A la palabra de Dios. Israel hace los preparativos para abandonar Cades Barnea y marcha rumbo al Mar Rojo. En el capítulo 2, Dios instruye al pueblo que no tenga confrontación militar ni contra los edomitas, ni contra los moabitas, ni contra los amonitas. Dos razones parecen motivar a Dios de que no lo haga. Número 1, realmente estas naciones eran muy fuertes militarmente y ya no querían otra derrota como la que tuvieron allí antes. Pero lo más importante, lo segundo, es que tenían una relación fraternal con Israel. Y realmente esto es lo que me llama a mí la atención. Mis hermanos, nos hemos convertido en una élite, en un grupo SWAT, en un ejército, donde si vemos a un hermano caído, le damos un tiro en la cabeza para ayudarlo. Nos hemos convertido en un ejército donde, como dicen por ahí, al caído caerle. Nos hemos convertido en un ejército donde nosotros, en vez de restaurar al caído, lo que hacemos es hundirlo. No nos importa pisotear al que sea. Y eso realmente es lo que Dios dice. Mire, no los toquen porque fraternalmente ellos y ustedes están unidos. Es un amor fraterno lo que los une. En pocas palabras, resumió toda aquella vida nómada que llevaron durante 38 años. Lo resumió así, mire, ya, listo. 38 años lo vimos en 5 minutos. ¿Por qué? Porque aunque hay mucho que cortar, realmente lo que más nos importa a nosotros es que Dios, a través de la repetición, nos quiere enseñar a nosotros un gran principio. Número 1, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero que si no actuamos, si no accionamos esa palabra, queda muerta. Como descendientes de Isaac, el hijo de Abraham, los edomitas tenían el derecho de recibir una parte de la tierra como herencia. Y esta era la herencia que les dio. La tierra les pertenecía a ellos.
Dios se lo había dicho. Y Dios dijo, y Dios lo va a hacer. Pero miremos por un momento, versículo 26, 2:26, 2:26. Dice así, hay un título grande que dice, Israel derrota a Sehón o Sehón. ¿Listo? Dice, y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, versículo 30 del 2, mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso, ojo a esto, dice, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en su mano como hasta hoy. Mis hermanos, primero le dijo, obedezcan, no van a pelear. Obedezcan, van a esperar. Obedezcan, tienen que hacer esto. Mis hermanos, a veces Dios nos tiene que obligar a esperar. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Esperando, esperando. ¿Por qué nos pone a esperar? Mis hermanos, a veces no estamos listos para seguir instrucciones y avanzar en lo que tenemos que llegar y conquistar. Consagrémonos y preparémonos para cumplir sus mandatos. Por eso les dice, mire, ustedes van a pasar por aquí, van a hacer esto, van a hacer lo otro, pero no peleen con ellos. Esperen. Esperen. ¿Qué tenían que esperar? Mis hermanos, realmente tenían que esperar hasta que la generación, toda la generación muriera. Toda la generación de incrédulos tenía que morir. Porque no le creyeron a Dios. No le creyeron. Y algo que nosotros no estamos haciendo en este momento es, no le estamos creyendo a Dios. Algo tan sencillo con, no peleen ni con los amonitas, ni con los edomitas, ni con los moabitas, pero peleen con otro rey, es obediencia. Porque es que Dios instruyó a los israelitas a pasar por esa tierra, la de Seir y la de Moab, sin contender con los habitantes. Pero cuando llega donde Sehón, les instruye a pelear. La obediencia a las instrucciones de Dios nos capacita para emprender proezas, grandes proezas en su obra. Dios exige realmente nuestra obediencia, mis hermanos, en los aspectos más pequeños de nuestras vidas, tanto en los pasos gigantescos. Pasar por un lado de la tierra sin pelear con 3 grupos de personas que realmente eran fuertes, es obediencia. A pasar a pelear contra un rey más fuerte, es obediencia. Pero mis hermanos, la Biblia dice que eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. La obediencia en aspectos pequeños nos capacita para emprender obediencia en cosas grandes, muy grandes, mis hermanos. Y eso es lo que realmente nos quiere enseñar a través de todo el libro de Deuteronomio. Repetir, 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 repetir. Pero es que ya lo sé, hermano. No se preocupe. No se preocupe. Que le quede aquí, aquí, aquí. Que me quede a mí. No saben el gozo que me da cuando tomo la palabra y yo digo, sí, de pronto ya, pero no importa. Hagámosle. Hagámosle. Hagámosle porque es que realmente aquí lo importante es que Dios es quien controla todo. Por eso dice la Biblia en el versículo 30 que fue Sehón que no quiso dejar pasar por su territorio al pueblo de Israel. Hay que entender algo. Sehón de su propia voluntad había obstinado su corazón y no permitió a Israel cruzar su territorio. La dureza del corazón de Sehón ayudó a que Jehová estableciera sus propósitos eternos. Dios confirmó la decisión y la actitud de Sehón por causa de su obstinación. Punto. No hemos visto creyentes así. Siempre me gusta decir, son los creyentes de Corinto, que están preocupados o por los dones,
o preocupados por quién dijo, o preocupados por esto, por aquello. Y uno les dice, bueno, ¿y cómo vamos en el crecimiento? No, no, yo ya sé, eso ya lo sé, eso ya lo sé, ya, eso ya lo manejo. Enséñeme, permítame enseñarle. Ok, ¿y cómo está tu relación con Dios? Porque Dios utiliza esas grandes obstinaciones para cumplir su único plan. Por eso Dios permitió que la tierra del amorreo y todos sus habitantes fueran conquistados por la obstinación de un solo hombre. Ellos conquistaron el ganado de los amorreos y el despojo de todas las ciudades fueron conquistados. Mis hermanos, ¿qué tan obstinado soy yo que me las creo saber todas? Mire lo que dice el versículo 36. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galaad, no hubo, ojo con esto, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Estas palabras marcan un fuerte contraste con el informe de los espías. No son grandes sus murallas, no, eran fortificadas, grandes, sus muros llegaban hasta el cielo. Israel conquistó todas las ciudades de los amorreos, creo que eran 60. Pero ¿saben? Por la obediencia a Dios fue que lo hicieron. Pero por la desobediencia a Dios fue que no lo hicieron. Cuando Israel o cuando yo me rebelo contra Dios, sucede esto. Por temor no quiero actuar, por temor no quiero obedecer. El pueblo desobedeció a Dios. Aquí Dios obedecieron y Dios estuvo con ellos. Punto. Y así termina el capítulo 2. Rapidito, mis hermanos. Y luego viene otro rey. El rey de Oc. El rey Oc de Basán. Mis hermanos, pero antes de ver este rey, ¿somos obedientes a Jehová nuestro Dios? ¿Qué tan buen justo juicio tenemos? ¿Qué tanto estamos haciendo para el Señor? ¿Qué tanto hemos cambiado en este tiempo? De lo que éramos antes, si nos miramos hoy aquí, en este espejo, ¿qué tanto hemos cambiado? ¿Qué tanto ha cambiado nuestra relación en familia? ¿Qué tanto ha cambiado mi adoración, mi alabanza? ¿Qué tan obediente soy? Y ni hablar de las mismas preguntas en negativo. ¿Qué tan desobediente soy? ¿Qué tan pataletoso? ¿Qué tan lloroso soy? ¿Qué tan rencilloso? ¿Qué tanto juzgo? ¿Qué tanto peleo? ¿Qué tanto desobedezco? ¿Qué tanto no quiero, digo? ¿Cómo está tu relación en el hogar? Mi Dios, pues, suplirá todo, todo, conforme a su gracia. Mis hermanos, sé que estamos pasando tiempos difíciles, pero Jehová es el mismo. Y si pudo con 2 millones de personas, y lo digo en mi hogar, ¿será que no puede con 4? Si pudo con 2 millones de personas, ¿será que no puede con mi hogar? Lo que pasa es que nosotros a veces vemos que este es mi problema, mi preocupación, y veo a un Dios igual de grande.
Dios no cambia. Él es por siempre y para siempre, pero Él es veraz. Oremos. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias, porque Señor, definitivamente en el repetir y en el repetir, se encuentra, Señor, que tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos, tus juicios, tus leyes son verdad. Señor, perdóname. Perdóname por cuán desobediente he sido. Perdóname por tanto juicio que he hecho. Perdóname, Señor, porque realmente, Padre, tú conoces cuán cositero soy. Señor, te doy gracias, porque tú gobiernas este mundo, porque nada se ha salido de tu control. Porque, Señor, conocemos a un Dios vivo y verdadero, que tiene misericordia, que ama al mundo, a un mundo pecador, pero que no está de acuerdo con el pecado. Te doy las gracias, mi Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, por mi familia, porque ellos, Señor, son iguales a mí. Somos comprados con la sangre de Cristo. Son tus hijos, somos hermanos, Señor, somos familia. Yo te ruego por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Una bonita noche y que Dios les bendiga.